La oración es cuando tú llamas a Dios y la intuición es cuando Dios te llama a ti. Hola amigos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Dali Salermo. Hoy te voy a enseñar a escuchar cuando Dios te está hablando. En 1925, Florence Scovel Shinn publica un libro que cambiaría el concepto de metafísica del mundo. Ella explica el poder que radica dentro de nosotros. Este libro llega a manos de una mujer que había sido pobre toda la vida. Se casó y se fue a vivir a Nueva York. Sin embargo, allá tampoco prosperó. Al ella leer este libro, ella dice, yo voy a ir a ver a esta maestra espiritual para que ella me ayude y ella me guíe. Y ella va y visita a esta maestra de la metafísica. Pero se decepciona al encontrar la respuesta de esta mujer, que le dice, ¿para qué has venido a preguntarme? Si la respuesta radica en tu interior, tú tienes que seguir tu intuición. La mujer desconcertada le explica, el único sentimiento que radica dentro de mí hace muchos años es regresar a mi pueblo de origen, un pueblo de campesinos, donde no hay economía y donde no tengo la posibilidad de prosperar. Florence le dice, no puedo ayudarte, tú tienes que seguir tu intuición, porque si tú no sigues tu intuición, tú estás violando una de las leyes espirituales. Y el resultado de violar la ley espiritual es desastroso. Esta mujer la escucha con atención. Cuando revisa su cartera se da cuenta que tiene $8, el dinero exacto para pagar el pasaje de regreso a su pueblo natal. Entonces esta mujer decide seguir su intuición. A los 2 años llega un carro muy lujoso a la casa de Florence. Ella se asoma por la ventana y ve a esta misma mujer. Le cuenta que al llegar a su pueblo natal encontró una amiga que no veía por muchos años. Juntas inauguraron una empresa textil que generó más de $5 millones y le pide a Florence que haga un libro donde cuente su historia. Y este libro se titula El camino mágico de la intuición. En este libro, esta maestra espiritual nos enseña la importancia de seguir las corazonadas. Esa capacidad que Dios te dio a ti, ver el camino que tú debes de seguir. Sabemos que está la mente consciente, que es nuestra mente racional. Sabemos que está la mente subconsciente, que no es más que poder sin dirección. Y está la mente supraconsciente, que es esa conexión que tenemos con la divinidad. Y yo estoy aquí para darte fe, que si tú eres capaz de seguir tu intuición, tú vas a tener tu deseo o el equivalente. Sin embargo, hay algunas cosas que bloquean esa comunicación que tenemos con el Espíritu Infinito. Hay algunas cosas que no nos dejan escuchar ese susurro de la intuición, esa conexión espiritual. En la obra de Florence Scovel Shinn, este libro que se llama El juego de la vida y cómo jugarlo, en el cual te he hablado en otro video, ella lo nombra como la ley de la no resistencia y dice, no te resistas a nada. Cuando tú estás confiado, cuando tú tienes fe de que lo que tú has pedido, de que tu manifestación ya es tuya, la vida de tus sueños, tu deseo, tú vas a entregar el control. Aunque tú veas que la situación, que lo que está frente a tus ojos está muy distante de lo que tú quieres, no te resistas a nada. Entrega el control. Entregas el control a tu fe. Entregas el control a la divinidad. Y esto tú lo puedes reforzar mediante afirmaciones. Enseñaba esta maestra de la metafísica que a la hora de tú escoger una afirmación, tú tienes que sentir una conexión espiritual con lo que tú estás diciendo. Porque recuerden lo que dicen las escrituras en el libro de Isaías. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para lo que ha sido enviada. Y es por eso que cuando tú afirmas, tú estás reafirmando esa conexión que tú tienes con la divinidad cuando tú realmente crees que eso que tú estás diciendo está siendo enviado al universo. Y esa es una manera de reafirmar esa conexión que tú tienes con Dios cuando tú entregas el control, cuando tú dices, en ti confío. Y es por eso que en la Biblia dice, hágase tu voluntad. Lo que esto significa es que yo entrego el control. Yo no quiero controlar nada porque yo estoy consciente de que todas mis necesidades están saciadas. Y es por eso que yo fluyo como el agua.
y no me resisto a nada. En este libro, El Camino Mágico de la Intuición, en el primer capítulo se especifica cómo cuando muchas veces nos dejamos incomodar por los demás, estamos bloqueando esa conexión divina que tenemos. Y se hace la historia de una mujer que va a encontrarse con una amiga y la amiga le hace un comentario de su apariencia, le dice, ay, te ves mal, no has dormido. Y ella se incomoda porque ella sí durmió y ella se siente genial con la ropa que trae. Pero a veces las personas hacen comentarios o dicen cosas y tú te incomodas por ello. Ya lo dijo Neville Goddard, no intentes cambiar a los demás, cambia tú y los demás ratificarán el cambio. Esta mujer se incomoda, se llena de ira, se llena de odio y se enferma. Va a ver a Florence para que la aconseje a lo que esta maestra espiritual le dice. Debes de tener mucho cuidado con las cosas que son enviadas para dañar tu energía. Tu energía siempre debe estar concentrada en tu deseo y para eso debes aprender a cuidarte de que esas cosas exteriores que pueden venir por un amigo, pueden venir por una situación, no te distraigan y no te alejen de tu vibración ideal. En este libro también se cuenta la historia de una mujer que quería un sombrero de $2,000. Ella tenía ese sueño y no veía cómo su deseo se podía cumplir. Sin embargo, ella decidió llevarse por su intuición. Sintió una corazonada de ir a la tienda. Entró, se quitó su sombrero y se probó el sombrero que quería. Fue al probador y estaba mirándose. Cuando regresó, su sombrero no estaba. Entonces llamó al vendedor y le preguntó, ¿dónde está mi sombrero? Él dijo, lo siento mucho, al usted dejar el sombrero en el lugar de la exposición, yo pensé que ese era un sombrero de venta y lo he acabado de vender. Discúlpeme. Este hombre llama al dueño de la tienda. El dueño de la tienda le ofrece disculpas y como recompensa le regaló el sombrero que ella quería de $2,000. Muchas veces tenemos la intuición, el deseo de ir a algún lugar o de hacer algo que no va con nuestra realidad, porque esa mujer no tenía dinero para comprarse el sombrero, pero ella sintió eso de ir. Y lo racional te dice, ¿para qué tú vas a ir si tú no tienes dinero? Pero tu corazonada te dice, ve, hazlo. Y cuando lo haces, ves resultados, ves tu manifestación, ves la gloria de Dios manifestada en tu vida. Todos somos conscientes de que esta conexión con el Espíritu Infinito existe, que es real. Todos hemos sentido en algún momento determinado de nuestra vida un deseo ferviente de hacer algo o de actuar de una manera específica. Sin embargo, muchas veces vamos a la mente racional e ignoramos este sentimiento, esta corazonada. Y exactamente después de eso ocurren desastres en nuestras vidas. Lo más importante a la hora de desarrollar la intuición, a la hora de desarrollar esta habilidad de escuchar cuando la inteligencia infinita, cuando el Espíritu Divino nos habla, es aprender a entregar el control. Nosotros como seres humanos queremos controlarlo todo y de esa manera estamos bloqueando esa energía. Esto se hace mediante afirmaciones, mediante el reforzamiento de tu fe. Imagínate todos los días despertarte con la claridad. Imagínate todos los días saber cuál es la decisión correcta que tienes que tomar. Muchísimas historias de éxito radican en la habilidad que ha tenido una persona de seguir su corazonada, de seguir esa instrucción que viene de lo divino. Y muchas veces nos llega esa corazonada. Sin embargo, no la escuchamos porque vamos a nuestra mente racional, vamos a lo que tenemos a nuestro alrededor y decimos, no, yo no puedo hacer esto. Yo quería irme de Cuba y lo más lógico, a mis 20 años, era casarme con un extranjero, un hombre que viviera fuera de Cuba. Yo estudiaba medicina y decido dejar la carrera porque esto me impedía mi sueño de salir de Cuba. Porque si te gradúas como médico, debes de servir 8 años de servicio social y esto me iba a impedir salir del país. Conozco a una persona y empiezo a salir con él. Y yo siento una intuición de estar con esta persona. Todos mis amigos y todas las personas a mi alrededor me dijeron que yo estaba loca, porque cómo yo me iba a casar con un muchacho de mi edad que no me iba a ayudar en mi sueño de salir de Cuba. Sin embargo, yo ignoré todo comentario y yo seguí mi corazón, porque mi corazón me decía que ese era el hombre con el que yo me tenía que casar. Y con él me casé. Y con ese mismo hombre
Después de 7 años de vivir en Cuba, salí de Cuba, atravesé 11 países, llegué a este país y hemos creado una familia y ya han pasado casi 15 años. Entonces, gracias a esa corazonada que yo tuve lo que Dios tenía preparado para mí. Y es por eso que yo siempre digo, yo tengo una luz, yo tengo una guía espiritual que me dijo a mí, haz esto, porque tú tendrás tu deseo o su equivalente. Y es de esto de lo que se trata este libro, El Camino Mágico de la Intuición, de aprender a escuchar cuando Dios te está hablando y cuando Dios te está diciendo, esto es lo que tú tienes que hacer. Y aunque todo el mundo a tu alrededor te diga, no lo hagas, tú tienes que seguir esa voz de Dios, ese sentimiento tan fuerte que te dice, hazlo. Hay personas que no tienen dinero y sienten el deseo de darle dinero a alguien. Y esto se habla en este libro también. Cuando tú sientas deseo de ayudar a alguien, hazlo. Porque esa es la voz divina que te está diciendo, actúa como que tú tienes dinero. Porque cuando actúas como que tienes dinero, ese dinero vendrá a ti multiplicado. Florence Scovel Shinn, esta autora, dice que una vez sintió un deseo de dar los únicos $100 que tenía. Y sentía ese deseo, pero la mente racional le decía, no lo hagas porque te vas a quedar sin nada. Sin embargo, ella lo hizo y esa misma tarde recibió $1,000 de regalo. Así que a partir de hoy, cuando tú tengas ese deseo de hacer algo, hazlo. Escucha esa intuición. A veces tenemos un deseo y sentimos una corazonada de hacer algo que nos lleva al camino opuesto. Sin embargo, no ignores esa corazonada, no violes las leyes espirituales. Ese susurro del universo, de Dios, de la inteligencia infinita, no lo dejes pasar, porque es ahí donde se encuentra tu oportunidad. Si quieres que se desarrolle la intuición dentro de ti, todas las noches pon una afirmación fuerte en tu subconsciente. Una afirmación muy poderosa que se encuentra en este libro y que yo la he probado y he visto resultados milagrosos es esta. Ahora sale el sol en mi mente y en mi cuerpo y veo claramente el cumplimiento del deseo de mi corazón de manera perfecta. Antes de dormir, repite: lo que Dios ha hecho antes lo puede hacer por mí y más. El poder interior barre de mi mente y cuerpo todos los asuntos que no están divinamente planeados. La divinidad que existe en ti, no existe nadie que la pueda diluir. Gracias por llegar al final de este video. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.